Bien, alumnos, el día de hoy vamos a tratar el tema la civilización egipcia. Todos tenemos un concepto del antiguo Egipto. Cuando hablamos o decimos Egipto, lo primero que nos llega a la mente son las grandes pirámides o también el faraón. E incluso algunos recuerdan, ¿no?, la Semana Santa, a Moisés, las plagas de Egipto, en fin. Pero Egipto es algo más de eso, chicos. Egipto es una importante civilización. La civilización egipcia se va a desarrollar al noreste del África, a orillas del río Nilo, ¿no?, entre el mar Mediterráneo y el mar Rojo. Es un territorio desértico, pero fértil, ya que está bañado por las aguas del río Nilo. Y es en ese territorio desértico donde se va a desarrollar la gran civilización egipcia. De hecho, esta civilización no se hubiese logrado de no haber sido por la presencia del Nilo, que permitirá el desarrollo de este pueblo. Podemos considerarlo como un elemento determinante para el desarrollo de la civilización. El pueblo egipcio data su historia a partir del tercer milenio antes de Cristo. En este lugar se logró crear una entidad estatal que se va a ver materializada con la unión del Alto y el Bajo Egipto. Egipto se encuentra rodeado por dos mares, el mar Mediterráneo y el mar Rojo. Estos dos forman una barrera natural. A eso se le agrega el desierto de Libia y el desierto árabe. Ambos desiertos son conocidos por su extremada aridez. Esto permitió a los egipcios vivir tranquilos, ya que como ellos ocupaban el único valle, que es el valle del Nilo, se encontraban tranquilos, ya que el desierto y el mar son fronteras naturales. Esto los va a salvar de muchas invasiones, al menos en la primera etapa de la Edad Antigua. Como pueden ver en el mapa, vemos que el desierto es predominante, pero también vemos una zona verde. Esa zona verde es el Valle del Nilo. Observamos que en la zona norte, a orillas de lo que es el Mediterráneo, o sea, el Bajo Egipto, ahí el río se ensancha. Ese, muchachos, es la zona del delta, lo que los egipcios conocían como el Bajo Egipto. La otra escena, o la otra parte, es un valle estrecho, como pueden observar. En sí, el territorio egipcio es un territorio pequeño, angosto, solo en la zona del delta se va a ensanchar. Pero este territorio es importante, ya que aquí se forjó una de las civilizaciones más antiguas e importantes del periodo de la Edad de Bronce y la Edad de Hierro. De no haber sido por el Nilo, como dijimos, no se hubiese podido forjar la civilización. A eso vamos a repetir. El desierto va a ser una barrera natural que salvaguardó los intereses de este pueblo, al menos durante las primeras etapas de la Edad Antigua. Y es que si no hubiese sido por el Nilo, no se hubiese podido lograr el desarrollo de esta gran civilización. Todo esto llevó al historiador griego Heródoto, padre de la historia, decir: Egipto es un don del Nilo o un regalo del Nilo. De hecho, los egipcios van a venerar al río Nilo como si fuese un dios viviente. En este mapa podemos observar la división geográfica del antiguo Egipto. Observamos la zona del delta y la zona del valle. La zona del delta podemos observar que es más amplia. En este lugar el río Nilo se ha dividido en varios brazos para poder desembocar en el Mediterráneo. Esta zona es considerada como la zona más fértil. Por otro lado tenemos la zona del valle. Es más alargada, pero más estrecha. Ahora bien, ¿cuáles son los límites de esta antigua civilización? Por el norte se encuentra el mar Mediterráneo. Al sur, Nubia o Elefantina. Al este, el mar Rojo. Y al oeste, el desierto del Sahara, la actual Libia. A continuación observamos la pirámide social del antiguo Egipto. Como podemos ver, en la parte alta se encuentra el faraón.
debajo de él la nobleza y los sacerdotes. Luego tenemos al ejército, en este caso sería la élite militar. Debajo de ellos están los escribas, le siguen los comerciantes, mercaderes, artesanos, campesinos y esclavos. Como podemos ver, la sociedad egipcia es una sociedad estratificada, elitista. Pero ¿quién era el faraón? El faraón era el gobernante del antiguo Egipto. Él era considerado como el hijo de los dioses, hijo de Horus, hijo de Amón, hijo de Ra, hijo de Set, en fin. Esta persona en sus manos concentraba todos los poderes del antiguo Egipto, el poder político, el poder militar, el poder religioso. Su influencia era tal que podemos decir que su voluntad era ley en este país. El faraón se casaba, bueno, como dicen los archivos antiguos, se casaba con su propia hermana, ya que no se consideraba ninguna mujer digna de él, más que una de su propia sangre. Los faraones gobernaron Egipto durante mucho tiempo, y muchos de ellos destacarán por ser partícipes en las grandes construcciones o hechos importantes de la historia de la humanidad. El escriba. Los escribas del antiguo Egipto eran los encargados de inscribir, clasificar, contabilizar y copiar. Utilizaban varios tipos de escritura, como la hierática o la demótica, que les va a permitir escribir rápidamente, con ayuda de un cálamo, sobre el papiro. Su atuendo era simple, una falda hecha de cuero o algodón. Los escribas pertenecían a una casta especial. En Egipto, el buen funcionamiento del Estado va a reposar sobre los hombros de estos personajes. Estos son administradores, contables, literatos o escribanos públicos. Estos maestros del cálculo y la escritura eran omnipresentes. Trabajaban en todos los departamentos de la administración, llegando incluso a ser escribas reales, dominando la administración central. En un principio, los escribas eran escogidos entre aquellos privilegiados que habían sido formados en torno a la familia real. Pero al final del antiguo imperio, el desarrollo de la administración conllevó a la aparición de una casta de escribas. Los cargos se transmitían generalmente de padres a hijos, aunque también en cierto modo se encontraba abierto a la población, aunque era un poco difícil, mas no imposible. Eran muchos los padres de familia que consideraban que para sus hijos no había trabajo más hermoso que el del escriba. Por ello, se los va a educar desde niños, desde los 5 hasta los 16 años, generalmente en los templos. La escritura jeroglífica, hierática, gramática y textos clásicos, además de aprender el derecho e idiomas, fue parte de su educación. Los campesinos eran la mayor parte de la población. Eran libres, pero estaban ligados a la tierra, que pertenecía al faraón, a los nobles o al templo. Debían entregar una parte de la cosecha a los funcionarios del faraón. Además, tenían que prestar trabajo gratuito y obligatorio para la construcción de las pirámides, templos, ciudades o lo que el faraón desease. La vida cotidiana de los campesinos de Egipto antiguo se puede conocer a través de la observación de los bajorrelieves, pinturas o de la identificación de objetos encontrados en las tumbas. Se sabe que los campesinos vivían en pequeñas aldeas, ubicadas cerca del Nilo. Las casas de estos eran muy sencillas, tenían un solo piso, y el techo era plano. En los primeros tiempos se construyeron con caña y barro, luego se utilizó el adobe secado al sol. Sus muebles eran pocos y de madera, como camas, sillas, arcones para guardar utensilios que necesitaban todos los días. Los campesinos usaban una vestimenta muy simple. Los hombres se cubrían con telas pequeñas que usaban como taparrabos o calzoncillos, como que deseen, y a veces se cubrían el torso con una especie de camisa. Las mujeres usaban telas de lino de colores claros que enrollaban alrededor de su cuerpo. La base de la alimentación de los campesinos era pan, cerveza, pescados, lentejas y ocasionalmente la carne. Debemos decir que la vida de estos era difícil, e incluso podemos afirmar que la vida de un esclavo podía ser mejor que la de un campesino, dado que los esclavos estarán dedicados a la vida doméstica. Los esclavos.
Si hay un tema envuelto en demasiada ficción alrededor del antiguo Egipto, es sin duda el tema de la esclavitud. Esto se debe a la ficción, al cine, en fin. De hecho, podemos decir lo siguiente. En los momentos más antiguos de la historia egipcia, la esclavitud supone un tema poco atestiguado. De hecho, las grandes pirámides de los monarcas de la tercera y cuarta dinastía no se van a construir con grandes ejércitos de esclavos, sino por campesinos libres, o mejor dicho, campesinos tributarios. Esto era una forma como ellos, los campesinos, van a pagar su tributo al Estado. Podemos observar un decreto del faraón Miserino en relación a estos trabajadores. Su Majestad no quiere que se tome a ningún hombre a trabajo forzado, sino que todos trabajen a su satisfacción. Las construcciones en el antiguo Egipto no eran realizadas pues por esclavos, sino por trabajadores asalariados. Los esclavos egipcios van a recibir anualmente productos de primera necesidad, como lino o ropa, además de manutención y alojamiento. En el antiguo Egipto, los esclavos adquirieron ciertos derechos legales, puesto que eran considerados personas. Dependían, eso sí, de sus amos para subsistir, pero no para su estatus legal, lo que les va a permitir intervenir en ciertas actividades, como testificar ante un tribunal. Existen testimonios que atestiguan que un esclavo podía poseer alguna propiedad e incluso explotar un negocio. Pero por otra parte, sus amos podían castigarles, pero nunca disponer de sus vidas, al menos teóricamente, ya que solo podían ser condenados a muerte por los sacerdotes. Todo esto era consecuencia de la concepción del Mag y al respecto de la idea que los egipcios tenían de la vida. Sí, Mat es el alma. En varias inscripciones funerarias podemos ver, por ejemplo, la concepción del esclavo. En un capítulo, específicamente el capítulo 125 del Libro de los Muertos, observamos lo siguiente, o leemos lo siguiente. No cometí iniquidad contra los hombres, no maltraté a las gentes, no comencé el día recibiendo una comisión por parte de las gentes que debían trabajar para mí y a mi nombre, no llegó a las funciones de un capataz de esclavos. No empobrecí a un hombre en sus bienes, ni perjudiqué a un esclavo ante sus amos. No obstante, la condición de esclavos, sobre todo los encargados en las tareas más duras, no dejaba de ser triste. Pero hay que decir que buena parte de los esclavos, la mayor parte de estos, eran destinados a las labores domésticas, al punto que la vida de estos era mejor que la de un campesino. La economía del Antiguo Egipto. La economía del Antiguo Egipto se va a fundamentar en la agricultura y en la ganadería, y va a ser complementada con la artesanía y el comercio. Los campesinos egipcios van a ser los productores de los alimentos, cultivarán el trigo, la cebada, las hortalizas. Sus artesanos serán competentes y elaborarán todo lo que se requiere para la vida diaria, y el comercio les va a permitir abastecerse de productos que ellos no pueden elaborar. Todo esto se debía en gran medida a las crecidas del Nilo. De hecho, este río todos los años va a inundar el país, sobre todo la zona del Bajo Egipto. Cuando las aguas se retiraban, dejaban un barro blanco que cubría la zona del delta y parte del valle. Este barro blanco era conocido como el limo. El limo era un fertilizante natural que el río Nilo arrastraba, y esto le va a permitir a los egipcios tener hasta 2 o 3 cosechas al año, haciendo así de este un país rico, al punto que fue considerado como el granero de la antigüedad. En la imagen observamos cómo se produce este fenómeno. Este fenómeno de inundación de Egipto se da entre los meses de julio y agosto. El verde representa el barro blanco, el limo, que va a cubrir esta zona. Como les dije, el limo fertiliza el suelo del antiguo Egipto y le permitió tener hasta 3 cosechas al año. Todo ello va a ser aprovechado por la población. Si bien es cierto,
muchos campesinos, la gran mayoría, eran tributarios, de hecho las tierras no les pertenecían, esto de 3 cosechas al año les va a facilitar la vida, ya que buena parte de la cosecha la van a poder conservar. Estos van a cultivar cebada, trigo, hortalizas. Y además van a obtener lino para fabricar sus ropas, sus tejidos. El pan, la cebolla y la cerveza formarán parte básica de la dieta de las clases populares. En resumen, de no ser por las inundaciones del Nilo, Egipto no hubiese logrado tener un gran desarrollo económico. Ahora veremos el desarrollo histórico de esta antigua civilización. 1. Periodo primitivo. Es el periodo de los nomos, es decir, en este periodo van a gobernar los nomarcas. Ellos eran dueños de la tierra. También en este periodo se va a establecer el culto a Horus, se establecerá el calendario solar y se va a desarrollar la escritura jeroglífica. El periodo tinita. En este periodo se va a producir la unificación del Alto y el Bajo Egipto. Esto se va a deber a la obra del faraón Menes o Narmer, quien es considerado el primer faraón. Bueno, él es también llamado el Rey Escorpión, personaje mítico que logrará fundar este país, Egipto. Periodo menfita. Su capital es la ciudad de Menfis. En este periodo se van a construir las grandes pirámides, como Keops, Kefren y Miserino. Esto se va a hacer en la llanura de Gizeh. También se va a construir la Esfinge. En la imagen tenemos a la primera pirámide que fue construida. Esta es la pirámide escalonada de Zoser. La construcción de esta pirámide se le atribuye al sacerdote Imhotep. Destaca también el gobierno del faraón Pepi II, quien se le atribuye un gobierno de más de 90 años, siendo considerado hasta el día de hoy como el reinado más largo de la historia. Sabemos que este faraón empezó a gobernar en la infancia, a los 4 años. Así que se asume que este faraón murió entre los 94 y 95 años. El primer intermedio. Los administradores de los nomos, o sea los nobles, se van a rebelar contra la autoridad central. Los investigadores han logrado encontrar la causa de esta revuelta. Se le atribuye a la construcción de las pirámides. Pues bien, las pirámides son grandes construcciones, son imponentes, magníficas, pero siguen siendo un elefante blanco, es decir, no producen nada. Si bien es cierto, fueron construidos, según se atribuye, para hacer la tumba del faraón, estas construcciones no van a dar ningún beneficio económico, pero sí su costo fue demasiado alto y los faraones debieron cubrir este costo, en muchas ocasiones sacrificando las arcas del Estado. A fin de poder obtener recursos, algunos faraones van a buscar el apoyo de los nomarcas, es decir, préstamos, y pondrán las tierras como garantía. El punto es que llegado un momento, los faraones o los sucesores de estos primeros faraones constructores no pudieron devolver el dinero a los nomarcas y estos van a encontrar un pretexto para poder alzarse en armas. De hecho, con esta revuelta, Egipto se va a desintegrar y desaparecerá como entidad estatal, al menos por unos cuantos siglos. Siglos después de la revuelta, se va a producir la reunificación de la mano del faraón Mentuhotep, iniciándose así el periodo tebano por la capital, Tebas. Otro faraón célebre de este corto periodo es el faraón Amenhotep, quien va a oficializar el culto al dios Amón-Ra. De esta manera se van a unificar los cleros más importantes, el clero del Bajo Egipto y el clero del Alto Egipto. Y de hecho se va a unificar Amón, dios del Alto Egipto, con Ra, dios del Bajo Egipto.
La historia del periodo tebano o segundo imperio egipcio tendría un brusco final debido a la invasión de los hicsos. Los hicsos eran un pueblo indoeuropeo, asimilado o emparentado con los hititas. Los hicsos lograron atravesar el desierto y ocupar Egipto, iniciando así la primera dominación extranjera sobre el antiguo Egipto. La razón del éxito de los hicsos se debió a que estos poseían armas de hierro, contaban con carros de combate y sobre todo con el apoyo de los nomarcas, quienes aún no se habían resignado, a estar sometidos bajo el dominio del faraón. Los hicsos ocuparán el Bajo Egipto, es decir, la zona del delta. En la imagen observamos el carro de combate egipcio. Este hábil artilugio de guerra de la antigüedad sería empleado por los hicsos para cruzar el desierto. Si se preguntan por qué no fueron mejor montando a los caballos, debemos decir lo siguiente. Los caballos de este periodo no son como los caballos actuales. Estos caballos eran bajos de estatura, casi parecidos a los de un pony. Lo cual hacía que sea casi imposible que un hombre, sobre todo que si llevase armadura, pudiese montarlo. Pero se decidió utilizar la velocidad de estos animales, su capacidad de correr y de jalar un carro. De esta manera, el carro de combate, como pueden observar en la imagen, será jalado por 2 caballos. A bordo del carro de combate viajarán 3 hombres: el conductor, un arquero y un soldado de infantería. Ellos van a poder cruzar el desierto, ya que en el carro de combate van a poder llevar el agua, elemento vital tanto para los caballos como para la tropa. El objetivo de los hicsos al cruzar el desierto era llegar a uno de los brazos del Nilo, donde podrán encontrar agua para sus soldados y animales, y de esta manera iniciar la invasión del antiguo Egipto. Periodo neotebano o Imperio Nuevo. Estamos hablando ahora del tercer imperio egipcio. Si bien es cierto que el Bajo Egipto cayó en manos de los hicsos, la zona del valle, sobre todo la ciudad de Tebas, logrará resistir. Pronto el pueblo egipto se uniría y lograría la expulsión de estos invasores. Esta expulsión de los hicsos sería lograda por el faraón Amosis I. Hatshepsut, la primera reina. La historia de esta mujer es importante, Tutmosis III, ya que es la primera mujer a la muerte en gobernar de un imperio. Tutmosis era el Así faraón es. legítimo, Las pero mujeres debió esperar ahora la van a muerte de poder Hatshepsut, gobernar el estado egipcio. reina que usurpó el poder. Y no sería la primera vez. La venganza de Tutmosis sobre la Hatshepsut memoria de Hatshepsut originalmente fue terrible. Bueno, fue al menos desde el la punto de vista regente de los del egipcios faraón antiguos, Tutmosis III, ya que ordenó borrar quien era solo un en la niño de lista 2 real años el nombre de esta a reina, la muerte de su padre. ordenó que sus estatuas fueran El destruidas reinado y de prohibió que Hatshepsut se la fue un periodo de mencionase. paz en la historia Con todo, egipcia. Tutmosis Y III fue un gran los faraón. egipcios aprovecharon este Tuvo gran periodo de éxito, paz sobre todo para en lograr el un momento de notable expandir desarrollo su imperio. económico. Sometió Siria, Canaán, el Sinaí y toda la región de Nubia. Para conmemorar sus victorias, mandó a erigir 7 grandes obeliscos en Karnak. Estos actualmente se encuentran en Roma, Estambul, Londres, Nueva York, París. Amenofis IV. Él es conocido también como el faraón hereje o Akenatón. Este faraón establecería el monoteísmo en el antiguo Egipto, establecería el culto al dios Atón, quien era representado como un disco solar. La razón de esta reforma la podemos encontrar en que Akenatón buscaba controlar a la aristocracia sacerdotal, buscaba imponer su autoridad sobre estos. Para ello, eliminó a los dioses egipcios, eliminó a los sacerdotes, los alejaría de toda esfera de poder. Para poder llevar a cabo su reforma, fundó una nueva capital, Tel Amarna, y desde ahí dirigió su reforma. Pero esta no llegaría a tener éxito, ya que esta reforma acabaría con la muerte de este faraón, y la ciudad de Tel Amarna sería abandonada.
En la imagen podemos observar al faraón Akenatón junto con su esposa Nefertitis. Esta imagen se encuentra en la ciudad de Tel Amarna. Observamos también cómo está detallado el dios Atón como un disco solar. Como les dijimos, esta reforma se truncó con la muerte del faraón. Tutankamón es sin duda el faraón más conocido por todos. Él es hijo de Akenatón o Amenofis IV. Bajo su reinado se restableció el viejo orden en Egipto, es decir, la reforma telamarniana llegó a su fin y se restauró el politeísmo. Este faraón, un faraón casi adolescente, gobernó desde los 14 hasta los 18 años, será manejado por los sacerdotes. Es decir, los sacerdotes impondrán su voluntad sobre este. De hecho, esto lo podemos ver en lo siguiente. Su verdadero nombre no era Tutankamón, sino Tutanatón, que significa el siervo del dios Atón. Los sacerdotes de Amón lo obligaron a cambiarse el nombre a Tutankamón, que significa el siervo del dios Amón. Con él, como hemos dicho, se restaura el politeísmo. Aunque si te preguntas, ¿por qué lo recordamos tanto? Si solo gobernó 4 años. Bueno, podemos decir que es la única tumba encontrada intacta de un faraón, ya que las demás tumbas fueron saqueadas. Ramsés II, máximo representante de este periodo. Él lograría vencer a los hititas en la gran batalla de Kadesh, que fue descrita en el poema de Pentaur. Con todo, Ramsés es recordado por haber firmado la paz de Kadesh, el primer tratado político de la historia, o tratado político internacional. Bajo este tratado, el imperio egipcio y el imperio hitita van a coexistir pacíficamente. Ramsés también tendría que hacer frente a la invasión de los pueblos del mar, ¿no? Estos eran navegantes que asolaban las costas del Mediterráneo. Se creen que eran los micenos o los minoicos. También durante el reinado de Ramsés se construyó el templo de Abu Simbel, lugar donde sería su última morada. También se culmina la construcción del templo de Karnak, que estaría dedicado al dios Amón-Ra. Tercer intermedio. En esta oportunidad serían los asirios quienes lograrían conquistar Egipto. Los célebres guerreros asirios, liderados por su rey Asurbanipal, cruzarían el desierto a bordo de sus carros de combate, derrotando al ejército egipcio y sometiendo el país por casi 2 siglos. Periodo saíta. En este periodo, los egipcios lograrán recuperar su libertad. Esto fue gracias a la obra del faraón Pasamético, quien logra derrotar a los asirios. También bajo el reinado de este faraón se iniciarían los contactos comerciales con los griegos. La capital de este país ahora sería la ciudad de Sais. Finalmente, la historia de Egipto llegaría a su fin. Para ello pasaría por la etapa de dominación extranjera. En este periodo, 3 pueblos sucesivamente se harán del control de Egipto. Primero los persas, liderados por el rey Cambises II, quien luego de la batalla de Pelucio se apoderaría de Egipto. Posteriormente los persas serían derrotados por los macedonios. Los macedonios, liderados por Alejandro Magno, luego de vencer a los persas, marcharían hacia Egipto, lugar donde los egipcios van a recibir a Alejandro como su libertador. Alejandro se quedaría en Egipto por un tiempo, sería incluso proclamado hijo de los dioses, hijo de Amón, y fue vestido como si fuese un faraón egipcio. Posteriormente Alejandro continuó su campaña. A la muerte de Alejandro, el general Ptolomeo, general macedónico, se quedaría con este país, iniciando así la dinastía que llevaría su nombre, la dinastía de los Ptolomeos. Esta dinastía llegaría a su fin
con el reinado de Cleopatra, la última reina egipcia. Ella, quien fuese esposa de Julio César y posteriormente esposa del general Marco Antonio, se enfrentaría a Octavio. El 31 a.C., la flota de Octavio destruiría la flota combinada de Marco Antonio y Cleopatra en el combate de Actium o Actium. Los romanos desembarcarían y someterían Egipto, poniendo fin a la historia independiente de este antiguo país.